en mis manos mientras leía las palabras más crueles que había escuchado en mi vida. Rebeca me estaba demandando por $5,000 mensuales, alegando que yo le había causado traumas emocionales irreparables durante su infancia. Mi propia hija quería que le pagara por haberla criado. El cartero se había ido hace apenas 5 minutos, pero yo seguía de pie en el umbral de mi casa, con esa notificación judicial aplastando mi pecho como una piedra. Las letras se difuminaban porque mis ojos se habían llenado de lágrimas que no quería derramar. 40 años de sacrificios, de noches sin dormir, de trabajar doble turno para darle todo lo que necesitaba, y ahora esto. La ironía era tan cruel que casi me daba risa. La mujer que había dejado sus propios sueños para construir los de su hija ahora, tenía que defenderse en un tribunal por haber sido madre. Soy Irene Martínez, tengo 69 años, y durante las últimas 2 décadas he vivido sola en esta casa de 3 habitaciones que compré con tanto esfuerzo cuando Rebeca tenía 20 años. Pensé que sería mi refugio para la vejez, el lugar donde mis nietos vendrían a visitarme los domingos. Pero los nietos nunca llegaron, y Rebeca apenas me visitaba una vez al mes, siempre con prisa, siempre con excusas. Me había acostumbrado a la soledad, pero nunca imaginé que se convertiría en mi única compañía después de esta traición. La casa se sentía más vacía que nunca. El reloj de la cocina marcaba las 3 de la tarde, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el zumbido del refrigerador viejo que se negaba a cambiar. Las paredes amarillas que había pintado con tanto cariño ahora parecían testigos mudos de mi dolor. Mis vecinos, don Marco y doña Miriam, seguramente estarían viendo su telenovela de las tardes. Ellos no sabían que la mujer que saludaban cada mañana cuando regaba las plantas acababa de recibir la traición más grande de su vida. Para ellos, yo seguía siendo la viuda tranquila que vivía en la casa de la esquina, la que siempre tenía una sonrisa amable y preguntaba por sus nietos. Cerré la puerta con cuidado y caminé hacia la sala. Mis piernas se sentían pesadas, como si cada paso me hundiera más en una realidad que no quería aceptar. Los muebles que había comprado de segunda mano y restaurado con mis propias manos ahora parecían reprocharme algo. Me senté en el sofá donde había consolado a Rebeca cuando lloraba por sus pesadillas de niña, donde le había leído cuentos antes de dormir, donde habíamos visto juntas sus películas favoritas los sábados por la mañana. Este mismo sofá había sido testigo de tantos momentos hermosos que ahora se sentían como mentiras. La notificación seguía en mis manos. Leí cada palabra otra vez, esperando que fuera un error, una broma cruel, cualquier cosa menos la verdad. Demanda por daños emocionales y psicológicos causados por negligencia parental y métodos de crianza traumáticos. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Las palabras estaban escritas en un lenguaje legal frío, pero cada una era como una bofetada a mi historia como madre. Negligencia parental. Métodos traumáticos. Como si amar a una hija con todo el corazón fuera un crimen. Rebeca había contratado a un abogado. Había pagado dinero para que alguien escribiera esas mentiras sobre mí. Había planificado esto, había pensado en cada detalle, había decidido destruir a la única persona que la había amado incondicionalmente. Y lo peor de todo era que yo ni siquiera sabía por qué. Durante estos últimos meses, había notado que algo estaba cambiando en ella, pero nunca imaginé que estuviera preparando esto. Sus preguntas sobre mi forma de criarla, sus comentarios sobre la terapia que había empezado, sus indirectas sobre el dinero que había gastado en su educación. Todo había sido una preparación para este momento. Los recuerdos empezaron a llegar como olas. Rebeca a los 5 años, corriendo hacia mí cuando se lastimaba, gritando «Mami», con esa voz aguda que me derretía el corazón. Rebeca a los 10, abrazándome cuando su papá nos abandonó, prometiéndome que nunca me dejaría sola. Rebeca a los 15, diciéndome que era la mejor mamá del mundo mientras yo le peinaba el cabello para su graduación. Rebeca a los 20, llorando en mis brazos cuando su primer novio la dejó, diciéndome que yo era la única persona en quien podía confiar. Rebeca a los 30, prometiéndome que nunca me abandonaría, que siempre estaría ahí para cuidarme cuando fuera vieja. Pero los últimos años habían sido diferentes. Sus visitas se volvieron mecánicas, frías, como si viniera por obligación. Sus abrazos duraban apenas unos segundos, y sus ojos evitaban los míos. Sus conversaciones giraban siempre alrededor de dinero, de sus problemas económicos, de lo difícil que era mantener su nivel de vida en la ciudad. Y yo, como siempre, trataba de ayudarla dentro de mis posibilidades. Le daba dinero de mi pensión,
Le compraba ropa cuando podía, le pagaba las cenas cuando salíamos juntas. Pensé que era lo que cualquier madre haría por su hija. Ahora entendía por qué había estado tan distante. Ahora entendía por qué me hacía preguntas extrañas sobre mi infancia, sobre cómo la había criado, sobre los castigos que le daba cuando se portaba mal. Me preguntaba si recordaba haberle gritado alguna vez, si la había castigado injustamente, si había sido muy estricta con sus estudios. Yo respondía con honestidad, contándole que había hecho lo mejor que pude con los recursos que tenía. Pero cada respuesta que daba parecía alimentar algo oscuro en ella. Estaba recolectando información. Estaba preparando su ataque contra mí. El teléfono sonó y mi corazón se detuvo. Era ella. Su nombre aparecía en la pantalla de mi teléfono viejo, y por un momento consideré no contestar. Pero necesitaba escuchar su voz. Necesitaba entender cómo la niña que había cargado en mis brazos se había convertido en esta extraña que quería destruirme. Necesitaba saber si quedaba algo de la hija que había criado con tanto amor, o si esa persona ya no existía. Contesté con la voz quebrada. Rebeca. Hubo un silencio largo del otro lado. Podía escuchar su respiración, podía imaginarla en su apartamento elegante, probablemente sintiendo una mezcla de culpa y determinación. Mamá, dijo finalmente, y su voz sonaba diferente, más dura, más calculada. Supongo que ya recibiste los papeles. Sí, los recibí, le respondí, tratando de mantener mi voz firme aunque el mundo se me estuviera desmoronando. Rebeca, ¿cómo pudiste hacerme esto? Hubo otro silencio, y cuando finalmente habló, sus palabras me atravesaron como fragmentos de hielo. Mamá, necesito que entiendas que esto no es personal. Es solo que tengo que cuidar mi salud mental, y mi terapeuta dice que tengo derecho a ser compensada por los traumas que me causaste. Colgué el teléfono sin decir nada más. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el aparato. Traumas que le causé. Esas palabras se repetían en mi cabeza como un eco doloroso. Me quedé sentada en el sofá, mirando las fotos que colgaban en la pared del salón. Rebeca sonriendo en su graduación de secundaria. Rebeca abrazándome en su cumpleaños número 25. Rebeca y yo en la playa, durante las únicas vacaciones que nos pudimos permitir cuando ella tenía 12 años. Cada imagen ahora se sentía como una mentira, como si hubiera estado viviendo en una ilusión durante todos estos años. Los recuerdos empezaron a llegar sin control. Rebeca había llegado a mi vida cuando yo tenía apenas 29 años, después de 3 años de matrimonio con Roberto. Él era un hombre bueno al principio, trabajador, que me prometió que seríamos una familia perfecta. Pero cuando Rebeca nació, algo cambió en él. Las noches de llanto, los pañales sucios, la responsabilidad de ser padre lo abrumaron. Empezó a llegar tarde del trabajo, a beber más de la cuenta, a encontrar excusas para no ayudarme con la bebé. Y yo, inexperta y exhausta, hacía todo lo que podía para mantener nuestra familia unida. Roberto nos abandonó cuando Rebeca tenía apenas 8 años. Una mañana simplemente no estaba. Había dejado una nota sobre la mesa de la cocina, diciendo que necesitaba encontrarse a sí mismo, que ser padre no era lo que había esperado. Rebeca lloró durante semanas, preguntándome dónde estaba su papá, por qué no regresaba. Y yo, que también estaba destrozada, tenía que ser fuerte por ella. Tenía que explicarle que a veces los adultos toman decisiones que lastiman a las personas que aman. Tenía que inventar cuentos para que no perdiera la fe en los hombres, para que no creciera pensando que era su culpa. Después de eso, todo se volvió más difícil. Tenía que trabajar doble turno en la fábrica textil para pagar la renta, la comida, la ropa de Rebeca. Llegaba a casa agotada, con los pies hinchados y las manos ásperas de tanto coser. Pero siempre encontraba energía para ayudarla con las tareas, para cocinarle su comida favorita, para escuchar sus historias del colegio. Los fines de semana, cuando otras madres llevaban a sus hijos a parques de diversiones, yo llevaba a Rebeca a caminar por el centro, a ver las vitrinas de las tiendas, a imaginar juntas las cosas que algún día podríamos comprar. No teníamos mucho dinero, pero teníamos amor. O al menos yo creía que lo teníamos. Rebeca era una niña inteligente, sensible, que siempre me decía que cuando fuera grande iba a cuidar de mí como yo la cuidaba a ella. Me ayudaba con los quehaceres de la casa, me abrazaba cuando llegaba cansada del trabajo, me dibujaba tarjetas de cumpleaños hechas a mano. Era mi compañera, mi razón de vivir, la luz que iluminaba mis días más oscuros.
Durante su adolescencia, las cosas se complicaron. Rebeca empezó a comparar nuestra vida con la de sus amigas, que tenían padres con mejores trabajos, casas más grandes, ropa de marca. Me reprochaba que no le pudiera comprar los zapatos que estaban de moda, que no tuviéramos carro, que viviéramos en el barrio más humilde del pueblo. Yo trataba de explicarle que hacía lo mejor que podía, que el dinero no lo era todo, que lo importante era que nos teníamos la una a la otra. Pero a los 15 años, esas palabras no significaban nada para ella. Hubo épocas en las que fue rebelde, en las que llegaba tarde a casa, en las que me respondía con gritos cuando le ponía límites. Y sí, reconozco que a veces le grité de vuelta. Reconozco que hubo noches en las que, después de trabajar 14 horas, no tenía paciencia para escuchar sus quejas sobre lo injusta que era la vida. Reconozco que no siempre fui la madre perfecta que hubiera querido ser. Pero nunca la lastimé intencionalmente. Nunca la maltraté. Nunca la abandoné como hizo su padre. Cuando cumplió 18 años, Rebeca me dijo que quería estudiar en la Universidad de la capital. Yo sabía que no podía costear esa educación, pero también sabía que era su sueño. Pedí prestado dinero, trabajé turnos extra, vendí las pocas joyas que tenía. Durante 4 años, me sacrifiqué para que ella pudiera tener la carrera que quería. Comía frijoles para que ella pudiera comer carne. Usaba la misma ropa durante años para que ella pudiera vestirse bien. Renuncié a cualquier posibilidad de rehacer mi vida amorosa para concentrarme en darle todo lo que necesitaba. Y ella lo sabía. Sabía que cada peso que gastaba en sus estudios salía de mi propia boca. Sabía que me levantaba a las 4 de la mañana para trabajar en la panadería antes de ir a la fábrica. Sabía que los fines de semana, cuando ella salía con sus amigos, yo me quedaba en casa remendando ropa o haciendo trabajos extras para ganar unos pesos más. Pero nunca se quejó. De hecho, siempre me agradecía. Me decía que era la mejor mamá del mundo, que algún día me iba a devolver todo lo que había hecho por ella. Cuando se graduó, lloré de felicidad. Mi hija era profesional, había logrado lo que yo nunca pude lograr. Tenía un título universitario, un futuro prometedor, oportunidades que yo jamás tuve. Pensé que finalmente mis sacrificios habían valido la pena. Pensé que ahora ella podría tener una vida mejor, y que quizás, cuando yo fuera vieja, ella podría cuidarme como yo la había cuidado a ella. Pero después de la graduación, Rebeca cambió. Consiguió un trabajo en una empresa de la capital y se mudó a un apartamento elegante. Sus visitas se volvieron menos frecuentes, sus llamadas más breves. Cuando venía a verme, siempre tenía prisa, siempre tenía algo más importante que hacer. Y yo, que había pasado décadas siendo el centro de su mundo, de repente me convertí en una obligación, en algo que había que soportar por educación. Los años pasaron, y la distancia entre nosotras se hizo más grande. Rebeca se casó y se divorció 2 veces. Tuvo varios trabajos, varios novios, varios sueños que abandonaba cuando se volvían difíciles. Y siempre, cuando las cosas se ponían complicadas, aparecía en mi puerta pidiendo ayuda. Dinero prestado, consejos, un lugar donde quedarse. Y yo, como siempre, se lo daba todo. Porque era mi hija, porque la amaba, porque pensaba que algún día entendería todo lo que había hecho por ella. Ahora, sentada en mi sala con esa notificación judicial en las manos, me pregunto si alguna vez me conoció realmente. Si alguna vez entendió que cada decisión que tomé, cada sacrificio que hice, cada momento de dureza que pudo haber tenido, fue porque la amaba más que a mi propia vida. Me pregunto si los abrazos que me daba eran reales, o si ya desde entonces estaba guardando rencor, coleccionando agravios, preparándose para este momento. El teléfono volvió a sonar, pero esta vez no contesté. Era ella otra vez, probablemente para explicarme su versión de los hechos, para justificar lo injustificable. Pero yo ya no quería escucharla. Por primera vez en 40 años, no quería saber nada de mi hija. 3 días después del shock inicial, cuando todavía no había procesado completamente lo que estaba pasando, Rebeca apareció en mi puerta sin avisar. Eran las 10 de la mañana de un martes, y yo estaba regando las plantas del jardín cuando escuché el sonido familiar de su carro estacionándose afuera. Mi corazón se aceleró. Por un momento, pensé que venía a disculparse, a decirme que todo había sido un malentendido, que había retirado la demanda y que podíamos arreglar las cosas como madre e hija. Pero cuando la vi bajar del carro, algo en su lenguaje corporal me hizo entender que esta no era una visita de reconciliación.
Llevaba puesta una blusa cara que yo no le había visto antes, zapatos que probablemente costaban más que mi pensión de un mes, y cargaba un bolso de diseñador que reconocí porque lo había visto en las revistas que hojeaba en el consultorio médico. Su cabello estaba perfectamente peinado, sus uñas impecables, su maquillaje aplicado con la precisión de alguien que tenía tiempo y dinero para cuidar cada detalle de su apariencia. «Hola, mamá», me dijo cuando llegó al jardín, y me dio un beso en la mejilla que se sintió frío, mecánico, como el saludo que le darías a una conocida en la calle. «Vine porque quería hablar contigo personalmente, antes de que las cosas se pongan más complicadas». Su voz sonaba dulce, casi maternal, como si yo fuera la hija y ella la madre que venía a explicarme algo difícil de entender. Había una condescendencia en su tono que me hizo sentir pequeña, insignificante. La invité a pasar, aunque cada fibra de mi ser me decía que no lo hiciera. Preparé café como siempre hacía cuando venía a visitarme, usando las tazas buenas que guardaba especialmente para ella, las que había comprado años atrás cuando todavía creía que tendríamos muchas tardes de café juntas en mi vejez. Rebeca se sentó en el sofá de la sala, pero no se relajó como solía hacerlo antes. Se mantuvo erguida, alerta, como si estuviera en una reunión de negocios. «Mamá, sé que esto debe ser difícil para ti», comenzó a decir mientras removía el azúcar en su café con movimientos lentos, calculados. «Pero quiero que sepas que yo no quería llegar a esto. He estado en terapia durante 2 años, trabajando en sanar los traumas de mi infancia, y mi doctor me ha ayudado a entender que muchos de mis problemas emocionales tienen raíz en la forma en que fui criada». Sus palabras salían fluidas, como si las hubiera ensayado frente al espejo, como si hubiera practicado este discurso múltiples veces hasta perfeccionarlo. Yo la escuchaba en silencio, sintiendo como cada palabra era como una piedra que me arrojaba al corazón. Trauma, problemas emocionales, forma en que fui criada. Todo sonaba tan técnico, tan frío, tan alejado de la realidad que yo recordaba. «¿Qué traumas, Rebeca?», le pregunté finalmente, con la voz apenas audible. «Dime específicamente qué fue lo que hice que te traumatizó tanto». Ella suspiró, como si le doliera tener que explicarme algo tan obvio. «Mamá, no se trata de un evento específico. Se trata de patrones. La negligencia emocional, la falta de validación, la presión constante para que fuera perfecta, el hecho de que siempre me hiciera sentir culpable por costar dinero». Cada acusación era como una bofetada. Negligencia emocional. Falta de validación. Presión para ser perfecta. Palabras que había aprendido en terapia y que ahora usaba como armas contra mí. «Rebeca, yo trabajé día y noche para darte todo lo que necesitabas», le dije, sintiendo como mi voz se quebraba. «Me sacrifiqué durante años para que pudieras estudiar, para que tuvieras oportunidades que yo nunca tuve. ¿Cómo puedes llamar a eso negligencia?». Pero ella meneó la cabeza con una sonrisa triste, como si yo fuera una niña que no entendía conceptos complicados. «Ese es precisamente el problema, mamá. Tú sacrificaste tanto que me hiciste sentir responsable de tu infelicidad. Cada vez que no tenías dinero, cada vez que estabas cansada, cada vez que no podías comprarte algo para ti, yo sentía que era mi culpa. Eso es manipulación emocional, aunque no lo hayas hecho conscientemente». La forma en que hablaba era desconcertante. Usaba términos psicológicos con la confianza de alguien que había estudiado el tema durante años, pero aplicándolos a una realidad distorsionada de nuestra historia. Mientras hablaba, empecé a notar cosas extrañas en su comportamiento. Sus ojos se movían constantemente por la sala, como si estuviera evaluando cada objeto, cada rincón. Cuando creía que yo no la estaba viendo, sacaba discretamente su teléfono y tomaba fotos. Del estado de los muebles, de las grietas en la pared, de la televisión vieja, del montón de medicamentos que tenía en la mesa de centro. Al principio pensé que era mi imaginación, pero cuando la vi fotografiar la cocina mientras yo lavaba las tazas, entendí que tenía un plan. «¿Por qué me estás tomando fotos a la casa, Rebeca?», le pregunté directamente cuando regresé a la sala. Ella se sobresaltó un poco, pero rápidamente compuso su expresión. «No te estoy tomando fotos, mamá. Solo estaba revisando mis mensajes». Pero yo había visto claramente cómo dirigía la cámara hacia diferentes partes de la casa. Había visto cómo se aseguraba de capturar las áreas que se veían más deterioradas, más pobres, más tristes. «Mira, mamá», continuó, guardando el teléfono en su bolso, «yo no quiero lastimarte. De verdad.
Pero mi terapeuta me ha explicado que para poder sanar completamente, necesito que reconozcas el daño que me hiciste y que asumas la responsabilidad financiera de mi tratamiento. No estoy pidiendo algo irrazonable. $5,000 mensuales es poco considerando el costo de la terapia especializada que necesito. La forma en que hablaba del dinero era casual, como si estuviera pidiendo que le prestara 5 pesos para el café. $5,000 mensuales, repetí, sintiendo como la habitación daba vueltas a mi alrededor. Rebeca, mi pensión son $300 al mes. ¿De dónde voy a sacar ese dinero? Ella se encogió de hombros, como si ese fuera mi problema, no el suyo. Podrías vender la casa, o pedir un préstamo, o buscar ayuda de otros familiares. Hay opciones, mamá. Solo tienes que estar dispuesta a hacer el esfuerzo. Sus palabras me helaron la sangre. Vender la casa por la que había trabajado durante 20 años, la única seguridad que tenía en mi vejez. La casa donde había criado a mi hija, donde guardaba todos mis recuerdos, donde había planeado vivir hasta el día de mi muerte. Para ella, era simplemente un activo que se podía liquidar para financiar su sanación. Rebeca, esta casa es todo lo que tengo, le supliqué. Es mi hogar. No puedo venderla. Pero ella ya se había puesto de pie, había recogido su bolso caro, y se dirigía hacia la puerta. Mamá, entiendo que esto es difícil, pero tienes que empezar a pensar en mi bienestar también. Durante años, todo giró alrededor de lo que tú querías, de lo que tú pensabas que era mejor. Ahora es mi turno de priorizar mi salud mental. Se detuvo en la puerta y me miró con una expresión que no pude descifrar. Era una mezcla de lástima, determinación y algo más oscuro que no quería reconocer. El proceso judicial va a continuar. Mamá, mi abogado dice que tenemos un caso muy sólido. Pero todavía estamos a tiempo de arreglarlo fuera de los tribunales. Piénsalo. Y se fue, dejándome de pie en el umbral de mi propia casa, sintiéndome como una extraña en mi propio hogar. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, repasando cada palabra que había dicho, cada gesto que había hecho, cada foto que había tomado. Entendí que esa visita no había sido un intento de reconciliación. Había sido una misión de reconocimiento. Rebeca había venido a evaluar mis recursos, a documentar mi pobreza, a recolectar evidencia que pudiera usar en su contra mí en el tribunal. La hija que yo había criado con tanto amor se había convertido en una extraña que planeaba mi destrucción con la frialdad de un depredador. Y lo más doloroso de todo era que todavía, en algún rincón de mi corazón, esperaba que apareciera en mi puerta para decirme que todo había sido una pesadilla, que me amaba, que habíamos malentendido todo. Pero esa esperanza se desvanecía un poco más cada hora que pasaba. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Cada vez que sonaba el teléfono, cada vez que escuchaba un carro detenerse frente a mi casa, mi corazón se aceleraba pensando que sería otro papel del juzgado, otra notificación, otra humillación legal que mi propia hija me había preparado. No podía comer, no podía dormir, no podía concentrarme en nada que no fuera esa sensación de estar cayendo en un abismo sin fondo. 5 días después de su visita, Rebeca me llamó otra vez. Esta vez su voz sonaba diferente, más suave, más parecida a la hija que yo recordaba. Mamá, he estado pensando mucho en nuestra conversación. Sé que todo esto ha sido muy duro para ti, y quiero que sepas que yo tampoco estoy disfrutando esta situación. Había algo en su tono que me hizo pensar que quizás, finalmente, había recapacitado. Quizás había entendido lo cruel que estaba haciendo conmigo. He hablado con mi abogado, continuó, y él dice que podríamos llegar a un acuerdo que sea menos traumático para las dos. ¿Qué te parece si nos reunimos para hablar? Podríamos encontrarnos en algún lugar neutral, tranquilo, donde podamos hablar como madre e hija, sin presiones. La esperanza floreció en mi pecho como una planta que había estado esperando agua durante semanas. Tal vez mi hija seguía ahí, en algún lugar profundo de esa mujer que me había demandado. ¿Dónde quieres que nos veamos?, le pregunté, ya dispuesta a ir a cualquier lugar que ella eligiera. Hay un café nuevo en el centro, cerca de la oficina de mi abogado. Se llama Luna Nueva. Es tranquilo, tienen mesas privadas donde podemos hablar sin que nadie nos moleste. ¿Te parece bien mañana a las 2 de la tarde? Acepté inmediatamente. Cualquier oportunidad de arreglar las cosas con mi hija valía la pena, sin importar lo incómoda que pudiera sentirme.
Esa noche me costó trabajo decidir qué ponerme. Quería verme bien, pero no tenía mucha ropa elegante. Finalmente elegí el vestido azul que había comprado para la graduación de Rebeca de la universidad, el único vestido realmente bonito que tenía. Me arreglé el cabello, me puse un poco de maquillaje, y hasta me rocié el perfume que guardaba para ocasiones especiales. Quería que mi hija viera que todavía me importaba cómo me veía cuando estaba con ella. Llegué al café 15 minutos antes de la hora acordada. Era un lugar elegante, con mesas de madera oscura y luces tenues que creaban un ambiente íntimo. Los precios del menú me asustaron un poco, pero decidí que valía la pena el gasto si eso significaba recuperar a mi hija. Pedí un café simple y me senté en una mesa del rincón, revisando una y otra vez lo que iba a decirle, las palabras que podrían convencerla de retirar esa demanda horrible. Rebeca llegó exactamente a las 2, acompañada de un hombre alto y delgado que vestía un traje caro y llevaba un maletín de cuero. Mi corazón se hundió cuando me di cuenta de que había traído a su abogado. Esto no iba a ser una conversación entre madre e hija. Iba a ser otra emboscada legal, otro momento humillante donde yo estaría en desventaja. «Mamá, quiero presentarte a Faustino Leiva, mi abogado», dijo Rebeca mientras se sentaban frente a mí. El hombre me extendió la mano con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. «Señora Martínez, es un placer conocerla. Rebeca me ha contado mucho sobre usted». Su voz era suave, pero había algo en ella que me hizo sentir como si fuera una presa siendo evaluada por un cazador. «Pensé que íbamos a hablar solas», le dije a Rebeca, sin poder ocultar la decepción en mi voz. «Mamá, Faustino está aquí para ayudarnos a encontrar una solución que funcione para las dos. No como adversario, sino como mediador. Él entiende estos temas mejor que nosotras». La forma en que lo defendía, la familiaridad con la que pronunciaba su nombre, me hizo entender que había una relación más cercana entre ellos de lo que debería haber entre una cliente y su abogado. El abogado abrió su maletín y sacó varios documentos. «Señora Martínez, entiendo que esta situación es difícil para usted. Nadie quiere llegar a los tribunales, especialmente cuando se trata de familia. Por eso hemos preparado una propuesta que creemos que podría resolver este asunto de manera amigable». Su voz era hipnóticamente tranquila, como la de un vendedor experimentado que sabe exactamente qué decir para que la gente firme contratos que no entiende. «La propuesta es muy simple», continuó, deslizando un papel hacia mí. «En lugar de los $5,000 mensuales que estamos pidiendo en la demanda, estaríamos dispuestos a aceptar una suma global de $60,000. Eso equivale a un año de pagos, y después de eso, el asunto quedaría completamente cerrado». Mis ojos se nublaron cuando vi la cifra escrita en el papel. $60,000. Una cantidad que representaba más dinero del que había visto junto en toda mi vida. «No tengo $60,000», susurré, sintiendo como las palabras se atoraban en mi garganta. «Señora Martínez», dijo el abogado con esa voz condescendiente que usan los profesionales cuando hablan con gente que consideran ignorante, «entendemos que usted no tiene esa cantidad en efectivo. Pero tiene activos. Su casa, por ejemplo, vale aproximadamente $80,000 según nuestras investigaciones. Podría refinanciarla o venderla, pagar la compensación, y aún le quedarían $20,000 para reubicarse en un lugar más pequeño, más apropiado para su edad». La forma casual en que hablaba de desarmar mi vida entera me dejó sin palabras. Habían investigado el valor de mi casa. Habían calculado exactamente cuánto podían sacarme antes de dejarme en la ruina completa. Todo esto había sido planeado meticulosamente, cada detalle considerado, cada escape bloqueado. «Rebeca», le dije, ignorando completamente al abogado y dirigiéndome directamente a mi hija, «¿realmente quieres que venda la casa donde te crié? La casa donde diste tus primeros pasos, donde celebramos todos tus cumpleaños, donde te consolé cuando tu papá se fue». Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no me importó. Necesitaba que viera el dolor que me estaba causando. Pero Rebeca evitó mi mirada. Se concentró en su café, removiendo el azúcar con movimientos nerviosos. «Mamá, no se trata de la casa. Se trata de justicia. Se trata de que asumas responsabilidad por el daño que me hiciste». Su voz sonaba ensayada, como si estuviera recitando líneas que alguien más había escrito para ella. «¿Qué daño, Rebeca?», exploté finalmente. «Dime específicamente qué daño te hice. ¿Te pegué alguna vez? ¿Te abandoné? ¿No te di de comer?
No trabajé día y noche para que tuvieras todo lo que necesitabas. Mi voz había subido de volumen, y algunas personas en las otras mesas voltearon a mirarnos. Me sentí avergonzada, pero también desesperada. El abogado intervino suavemente. Señora Martínez, entiendo su frustración. Pero el daño emocional es tan real como el daño físico. Los estudios muestran que los patrones de crianza negligentes pueden causar traumas profundos que afectan a una persona durante toda su vida. Su hija ha estado en terapia durante años, trabajando para superar estos traumas. El costo de este tratamiento, tanto financiero como emocional, es significativo. Además, agregó, revisando sus notas, tenemos documentación médica que respalda el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático de Rebeca, directamente relacionado con su infancia. También tenemos testimonios de testigos que pueden confirmar situaciones problemáticas durante su crianza. Mi sangre se heló. ¿Testigos? ¿Qué testigos? ¿Quién podría testificar en mi contra? ¿Qué situaciones problemáticas? No entiendo, balbuceé. ¿Qué testigos? ¿De qué están hablando? Rebeca finalmente me miró, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Era una frialdad calculada, una determinación que me asustó más que cualquier grito o amenaza. Mamá, hay gente que recuerda cosas. Vecinos que escucharon gritos, maestros que notaron mi comportamiento, amigos que vieron cómo me tratabas cuando pensabas que nadie estaba viendo. Cada palabra era como un martillo golpeando mi realidad. Estaban construyendo una versión alternativa de nuestra historia, una versión donde yo era la villana y ella la víctima inocente. Una versión donde cada momento difícil de su infancia se convertía en evidencia de mi crueldad, donde cada sacrificio que había hecho se interpretaba como negligencia. Señora Martínez, dijo el abogado, cerrando su maletín, le sugiero que considere nuestra oferta seriamente. Si este caso llega a juicio, las consecuencias podrían ser mucho peores. Los juicios son públicos, los medios podrían involucrarse, y el monto que podría verse obligada a pagar podría ser significativamente mayor que lo que estamos proponiendo ahora. Se levantaron para irse, dejándome sentada sola con ese papel que contenía la cifra que destruiría mi vida. Rebeca, la llamé cuando ya se estaban alejando. ¿Esto es realmente lo que quieres? Destruir a tu propia madre. Ella se detuvo sin voltear. Lo que quiero, mamá, es sanar. Y para hacer eso, necesito que reconozcas lo que me hiciste y que pagues las consecuencias. Se fueron, y yo me quedé ahí sentada, rodeada del murmullo de otras conversaciones, del sonido de tazas y platos, de la vida normal de gente normal que no estaba siendo traicionada por sus propios hijos. El papel seguía frente a mí. $60,000. Mi casa. Mi única seguridad. Mi hogar. Por primera vez en mi vida, entendí lo que significaba estar verdaderamente sola. Pasé 3 días enteros sin poder levantarme de la cama después de esa reunión. El papel con la propuesta de $60,000 permanecía sobre mi mesa de noche como un recordatorio constante de la pesadilla en la que se había convertido mi vida. No comía, apenas bebía agua, y cuando el teléfono sonaba simplemente lo dejaba sonar. No tenía fuerzas para enfrentar más humillaciones, más amenazas, más manipulaciones de la hija que una vez había sido mi razón de vivir. El cuarto día, mientras estaba sentada en la cocina fingiendo desayunar, alguien tocó a mi puerta. Pensé que sería Rebeca otra vez, o quizás otro abogado con más papeles legales que firmar. Consideré no abrir, pero los golpes persistieron, suaves pero constantes, como si la persona del otro lado supiera que yo estaba dentro y no se iba a ir hasta que abriera. Cuando finalmente fui a la puerta, me sorprendió ver a un hombre que no reconocí inmediatamente. Era alto, de unos 55 años, con cabello canoso y ojos amables que me resultaban vagamente familiares. Vestía un traje sencillo pero bien cuidado, y llevaba un portafolio de cuero gastado que parecía haber visto muchos años de uso. ¿Señora Irene Martínez?, preguntó con una voz cálida que inmediatamente me tranquilizó. Sí, soy yo, respondí, manteniendo la puerta entreabierta. Discúlpeme por presentarme así, sin avisar. Mi nombre es Raúl Cortés, soy abogado. Vengo porque me enteré de la situación legal en la que se encuentra, y creo que puedo ayudarla. Mi primera reacción fue el pánico. Otro abogado, otra complicación, otra persona que venía a aprovecharse de mi desgracia. Pero algo en su expresión me hizo dudar.
No necesito otro abogado, le dije, empezando a cerrar la puerta. Especialmente no puedo pagar uno. Él levantó la mano suavemente, sin intentar forzar la puerta. Señora Martínez, no vengo a cobrarle nada. Vengo porque tengo una deuda con usted. Una deuda que nunca pude pagar. Sus palabras me confundieron. No recordaba conocer a ningún abogado llamado Raúl Cortés. ¿Una deuda conmigo? Lo siento, pero creo que me confunde con otra persona. Él sonrió tristemente y se quitó los lentes, limpiándolos mientras hablaba. Hace 15 años, usted trabajaba en la panadería de don Valentín, en el turno de la madrugada. Yo era un estudiante de Derecho que acababa de perder a su madre y no tenía dinero ni para comer. Cada mañana, cuando pasaba camino a la universidad, usted me regalaba pan dulce y café caliente. La memoria llegó como un rayo. Un joven delgado, siempre con los mismos pantalones remendados y una camisa que lavaba todas las noches, que pasaba frente a la panadería a las 6 de la mañana. Tenía los ojos más tristes que había visto en mi vida, y algo en él me recordaba a Rebeca cuando era pequeña y tenía hambre. Raúl, susurré, finalmente reconociéndolo. Eras el muchachito que estudiaba en la biblioteca todo el día. Ese mismo, confirmó, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Usted me salvó la vida, señora Martínez. Durante 6 meses, el desayuno que me daba fue la única comida caliente que tuve algunos días. Y cuando le pregunté cómo podía pagarle, usted me dijo que algún día, cuando fuera abogado, ayudara a alguien que lo necesitara sin cobrarle. Ese día llegó. La invité a pasar, y mientras preparaba café, los recuerdos regresaron con claridad. Raúl había sido un muchacho extraordinario, siempre educado, siempre agradecido, que estudiaba Derecho contra todas las probabilidades. Su madre había muerto de cáncer, y él se había quedado solo en el mundo, trabajando medio tiempo y estudiando con libros prestados. Yo veía en él la determinación que quería que Rebeca tuviera, la gratitud que esperaba que mi sacrificio generara en mi hija. Le voy a ser honesto, señora Martínez, dijo Raúl cuando nos sentamos en la sala. La demanda que su hija ha presentado contra usted es una de las cosas más crueles que he visto en mis 15 años de ejercer la ley. Y no es solo mi opinión. Varios colegas míos han comentado sobre el caso porque es tan inusual, tan sin precedentes, que ha llamado la atención en los círculos legales. ¿Ya es conocido el caso?, pregunté, sintiendo una nueva ola de humillación. Lamentablemente, sí. Los casos de hijos demandando a padres por traumas emocionales son raros, y cuando involucran cantidades tan grandes de dinero, tienden a generar comentarios. Pero eso también puede ser una ventaja para nosotros. Abrió su portafolio y sacó una carpeta gruesa llena de documentos. He estado investigando a Faustino Leiva, el abogado de su hija, y he descubierto algunas cosas muy interesantes. Su voz se había vuelto más seria, más profesional. Primero, este no es el primer caso de este tipo que maneja. En los últimos 3 años, ha representado a 5 personas diferentes en demandas similares contra sus padres. En todos los casos, los padres eran personas mayores con propiedades pero sin muchos recursos líquidos. Mi sangre se heló. Está diciendo que esto es un patrón. Raúl asintió gravemente. Es más que un patrón, señora Martínez. Es un esquema. Leiva se especializa en convencer a adultos jóvenes con problemas económicos de que demanden a sus padres por traumas emocionales. Él les proporciona a los terapeutas que harán los diagnósticos necesarios, les enseña qué decir, qué evidencia recolectar, y luego se queda con un porcentaje muy alto de cualquier acuerdo que logren. Pero, ¿cómo puede hacer eso? Es legal. La pregunta salió de mi boca con desesperación. Técnicamente, sí es legal. Pero está en una zona gris éticamente muy peligrosa. Y aquí es donde la situación se pone más interesante. Raúl sacó más papeles de su carpeta. He estado investigando la relación entre su hija y Leiva, y he descubierto que ellos se conocieron en un bar hace 8 meses. Tengo fotografías, testimonios de testigos, incluso mensajes de texto. Mensajes de texto. Mi voz era apenas un susurro. Su hija y Leiva han estado teniendo una relación romántica, señora Martínez. Y según mis fuentes, fue él quien le sugirió la idea de demandarla. De hecho, la convenció de ir a terapia con un psicólogo específico, un hombre llamado Dr. Marco Ríos,
que resulta ser socio de Leiva en varios negocios. El mundo empezó a girar a mi alrededor. Todo había sido una mentira. Todo había sido planeado. Rebeca no necesitaba terapia por traumas reales, continuó Raúl. Necesitaba dinero para mantener el estilo de vida que Leiva le había mostrado. Y él le enseñó cómo conseguirlo usando las leyes de responsabilidad parental. Es un negocio, señora Martínez. Un negocio cruel y despiadado, pero un negocio al fin. Pero, ¿por qué yo? ¿Por qué mi hija haría esto? Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Porque usted tiene activos. Porque vive sola. Porque no tiene recursos para defenderse adecuadamente. Y porque, según mis investigaciones, Leiva le prometió a Rebeca que podían obtener una suma considerable sin mucho riesgo. Le dijo que los jueces siempre simpatizan con los hijos que claman haber sido maltratados. Raúl me mostró fotografías de Rebeca y Leiva juntos en restaurantes caros, en viajes de fin de semana, en situaciones que claramente mostraban una relación íntima. Estas fotos fueron tomadas durante los últimos 6 meses, mientras ella supuestamente estaba sufriendo por los traumas que usted le causó. ¿Le parece que esta es la conducta de alguien que está en terapia por problemas emocionales graves? Miré las fotografías con una mezcla de dolor y asombro. En cada imagen, Rebeca se veía feliz, relajada, disfrutando de lujos que yo sabía que no podía costear con su salario. Vestidos caros, joyas, viajes. Todo financiado por la esperanza de obtener dinero de la demanda contra mí. También tengo evidencia de que Leiva ha estado alentando a Rebeca a cortar contacto con usted, diciéndole que es parte del proceso de sanación. En realidad, es para evitar que usted pueda influenciar su decisión o hacerla reconsiderar. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, sintiendo por primera vez en semanas que quizás había una salida de esta pesadilla. Podemos contraatacar, señora Martínez. Podemos exponer este esquema fraudulento. Podemos demostrar que su hija está siendo manipulada por un hombre que se aprovecha de personas vulnerables para su beneficio económico. Y podemos asegurar que no solo pierda la demanda, sino que enfrente consecuencias legales por presentar una demanda frívola. Pero necesito que usted esté dispuesta a luchar, continuó Raúl, mirándome directamente a los ojos. Necesito que esté dispuesta a exponer la verdad, sin importar lo dolorosa que sea. Porque cuando terminemos, su hija va a saber que usted descubrió sus mentiras. Y Leiva va a saber que ya no puede aprovecharse de madres mayores como usted. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la esperanza. ¿Realmente cree que podemos ganar? Raúl sonrió, y en esa sonrisa vi al joven estudiante que solía agradecerme el pan con lágrimas en los ojos. Señora Martínez, no solo vamos a ganar. Vamos a asegurar que esto nunca le pase a otra madre como usted. Los siguientes días fueron los más intensos de mi vida. Raúl había convertido mi mesa de comedor en una especie de centro de operaciones, con documentos, fotografías y evidencias esparcidas por toda la superficie. Por primera vez en semanas, me sentía útil, con un propósito. Ya no era solo una víctima esperando a que mi propia hija me destruyera. Ahora era una mujer con una misión: exponer la verdad y proteger a otras madres de pasar por lo mismo que yo había vivido. Señora Martínez, me dijo Raúl la segunda mañana de trabajo, necesito que me cuente todo lo que recuerde sobre las visitas recientes de Rebeca. Cada detalle, cada pregunta extraña que le haya hecho, cada comportamiento inusual que haya notado. Todo podría ser relevante. Me senté con una libreta y empecé a escribir, recordando cada momento, cada conversación, cada gesto sospechoso de los últimos meses. Recordé cómo Rebeca había empezado a preguntarme sobre mi infancia, sobre las dificultades económicas que habíamos pasado, sobre los momentos en que había tenido que ser estricta con ella. En ese momento pensé que era curiosidad natural, pero ahora entendía que estaba recolectando munición para usarla en mi contra. ¿Recuerda si alguna vez grabó sus conversaciones?, me preguntó Raúl. Con el teléfono, quiero decir. La vio usar el teléfono de manera extraña mientras hablaban. La pregunta me hizo recordar algo que había pasado por alto. Sí, le dije, sintiendo como los recuerdos se aclaraban. Hace como 3 meses, estaba visitándome y le estaba contando sobre la época después de que su papá nos abandonó. ¿Cómo fueron esos primeros años? Lo difícil que fue todo. Ella tenía su teléfono en la mesa, y yo pensé que estaba distraída revisando mensajes. Pero ahora que lo pienso,
Nunca tocó la pantalla. El teléfono estaba ahí, simplemente. Estaba grabando, confirmó Raúl con satisfacción. Probablemente tiene horas de grabaciones donde usted habla sobre los momentos difíciles de la infancia de ella. Grabaciones que después fueron editadas o interpretadas fuera de contexto para crear la narrativa de trauma. La manipulación era más profunda de lo que había imaginado. Mi propia honestidad, mi disposición a reflexionar sobre mis errores como madre, había sido usada como arma contra mí. Ahora necesitamos reunir nuestra propia evidencia, continuó Raúl. Tengo investigadores privados que están documentando la relación entre Rebeca y Leiva, pero necesitamos testimonios de personas que la conocieron durante su infancia. Gente que pueda hablar sobre qué tipo de madre era usted realmente. La idea me ponía nerviosa. No me gustaba la idea de involucrar a otras personas en este drama familiar. ¿A quién podríamos pedirle que testifique?, pregunté. Piense en maestros, vecinos, madres de sus amigas, cualquier persona que haya sido testigo de su relación con Rebeca cuando ella era niña. Empecé a hacer una lista. Doña Miriam, mi vecina de al lado, que había visto crecer a Rebeca. La señora Evelyn, que había sido maestra de Rebeca en 3er grado. Teodora, la mamá de la mejor amiga de Rebeca en la secundaria. También necesito que busque cualquier carta, tarjeta o mensaje que Rebeca le haya enviado a lo largo de los años, dijo Raúl. Especialmente cosas recientes donde exprese cariño o gratitud hacia usted. Eso contradecirá su afirmación de que siempre se sintió traumatizada por su crianza. Fui a mi dormitorio y saqué la caja donde guardaba todas las cartas y tarjetas que Rebeca me había dado durante los años. Había docenas de ellas. Tarjetas del Día de la Madre donde me decía que era la mejor mamá del mundo. Cartas desde la universidad agradeciéndome por todos mis sacrificios. Mensajes de texto de cumpleaños y navidades donde me expresaba su amor. Esto es oro, dijo Raúl cuando vio todo el material. Especialmente esta tarjeta de hace 2 años. Era una tarjeta del Día de la Madre donde Rebeca había escrito: «Mamá, gracias por darme todo, incluso cuando no tenías nada para ti. Eres mi heroína y mi inspiración». 2 años, repetí, sintiendo una mezcla de tristeza e indignación. Hace apenas 2 años me escribía esto, y ahora dice que soy la causa de todos sus traumas. Raúl fotografió cada carta, cada tarjeta, cada mensaje. Su abogado va a tener que explicar cómo alguien que supuestamente sufrió traumas severos durante toda su infancia puede escribir estas palabras tan recientes. Durante los siguientes días, Raúl organizó entrevistas con las personas de mi lista. Doña Miriam vino a mi casa una tarde y me sorprendió con su indignación cuando se enteró de lo que estaba pasando. «¿Rebeca te está demandando? Pero si eras la madre más dedicada del barrio. Recuerdo cómo trabajabas día y noche para darle todo lo que necesitaba. Y ella siempre fue una niña feliz, bien cuidada, bien educada». ¿Estaría dispuesta a testificar sobre eso en un tribunal?, le preguntó Raúl. «Por supuesto que sí», respondió doña Miriam sin dudar. «No voy a permitir que esa muchacha destructurada destruya a su madre con mentiras. Irene es una buena mujer, una buena madre, y cualquiera que haya vivido en este barrio durante los últimos 20 años puede confirmarlo». La señora Evelyn, la maestra de Rebeca, reaccionó de manera similar. «Rebeca era una de mis estudiantes favoritas», me dijo cuando la visitamos en su casa. «Siempre bien vestida, siempre con sus tareas hechas, siempre hablando con orgullo de su mamá. Jamás mostró signos de ser una niña maltratada o traumatizada. Al contrario, era evidente que se sentía muy amada y protegida». Raúl tomó notas detalladas de cada conversación. Pero la entrevista más impactante fue con Teodora, la mamá de la mejor amiga de Rebeca en la secundaria. «Rebeca prácticamente vivía en mi casa durante esos años», nos contó. «Y siempre hablaba de lo mucho que admiraba a su mamá. Decía que cuando fuera grande quería ser tan fuerte y trabajadora como Irene. Incluso me pidió consejos sobre cómo sorprender a su mamá en su cumpleaños porque quería demostrarle lo agradecida que estaba». «¿Alguna vez mencionó sentirse maltratada o traumatizada?», preguntó Raúl. «Nunca», respondió Teodora enfáticamente. «Si acaso, a veces se quejaba de que su mamá trabajaba tanto que no pasaban suficiente tiempo juntas. Pero siempre lo decía con orgullo, como presumiendo de lo trabajadora que era su mamá, no como una queja». Mientras recopilábamos todos estos testimonios,
Raúl también me enseñó sobre el proceso legal que vendría. Cuando lleguemos al tribunal, va a ser importante que usted mantenga la calma, sin importar lo que Rebeca o su abogado digan sobre usted. Van a tratar de provocarla, de hacerla ver emocional o inestable. No les dé esa satisfacción. Practicamos diferentes escenarios, diferentes preguntas que podrían hacerme. También es importante que entienda, me dijo una tarde mientras organizábamos los documentos, que esto va a cambiar para siempre su relación con Rebeca. Cuando expongamos la verdad sobre su relación con Leiva, cuando demostremos que esta demanda es fraudulenta, ella va a saber que usted descubrió todo. Es posible que nunca la perdone por haberla desenmascarado. Sus palabras me dolieron, pero también me dieron fortaleza. Raúl, le dije, la hija que yo crié no habría hecho esto. La mujer que me está demandando es una extraña que está siendo manipulada por un hombre sin escrúpulos. Si exponerla es lo que necesito hacer para detener esto, entonces lo haré. No solo por mí, sino por todas las madres que podrían ser las próximas víctimas de este esquema. Esa noche, por primera vez en semanas, pude dormir profundamente. Ya no me sentía como una víctima indefensa. Me sentía como una mujer que estaba tomando control de su vida, que estaba luchando por la verdad, que estaba protegiendo no solo su propio futuro, sino el de otras madres en situaciones similares. Mañana comenzaría la batalla real, pero ya no la enfrentaría sola y desarmada. Tenía la verdad de mi lado, tenía evidencia sólida, y tenía un abogado que creía en la justicia tanto como yo. Era hora de demostrarle al mundo qué tipo de madre había sido realmente, y qué tipo de esquema cruel habían montado contra mí. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté antes del amanecer, con el estómago revuelto por los nervios, pero también con una determinación que no había sentido en meses. Me puse el mismo vestido azul que había usado para reunirme con Rebeca en el café, pero esta vez no era por nostalgia. Era porque quería que ella recordara a la madre que había criado con amor mientras escuchaba cómo su plan se desmoronaba pieza por pieza. Raúl llegó a las 7 de la mañana para repasar los puntos clave de nuestra estrategia. Recuerde, señora Martínez, el juez Valentín Arellano tiene reputación de ser muy astuto. No se deja engañar fácilmente, y tiene poca paciencia para las demandas frívolas. Eso juega a nuestro favor. Sus palabras me tranquilizaron un poco, pero sabía que las siguientes horas serían las más difíciles de mi vida. Llegamos al tribunal a las 9 en punto. El edificio era imponente, con columnas altas y pasillos que hacían eco con cada paso. Nunca había estado en un lugar así, y me sentí pequeña e intimidada. Pero cuando vi a Rebeca esperando en el pasillo con Faustino Leiva, toda mi ansiedad se transformó en una determinación fría. Ella llevaba un traje conservador y su cabello recogido, tratando de proyectar la imagen de una hija dolida y vulnerable. Pero yo podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que evitaba mirarme directamente. «Buenos días, señora Martínez», dijo Leiva con esa sonrisa falsa que ya conocía bien. «Espero que haya reconsiderado nuestra oferta. Todavía estamos dispuestos a resolver esto fuera del tribunal». Raúl se interpuso antes de que yo pudiera responder. «Mi cliente está completamente preparada para proceder con el juicio, señor Leiva. De hecho, estamos ansiosos por presentar nuestra evidencia». Cuando entramos a la sala del tribunal, me sorprendió ver cuánta gente había venido a presenciar el caso. Reconocí a algunos periodistas locales, varios abogados que aparentemente habían venido por curiosidad profesional, y en las primeras filas, a doña Miriam, la señora Evelyn y Teodora, quienes habían venido a apoyarme. Su presencia me dio fuerzas. El juez Arellano era un hombre de unos 60 años, con cabello completamente blanco y una expresión seria pero justa. Cuando se sentó en su estrado, el silencio en la sala se volvió absoluto. «Este es un caso inusual», comenzó a decir, «donde una hija demanda a su madre por daños emocionales supuestamente causados durante su crianza. Procederemos con mucho cuidado, considerando la naturaleza sensible de las acusaciones». Leiva se levantó para presentar el caso de Rebeca. Durante casi una hora, pintó un cuadro de mí como una madre negligente, emocionalmente abusiva, que había traumatizado a su hija con mis métodos de crianza inadecuados. Habló sobre la pobreza en la que vivíamos, sobre las veces que había tenido que trabajar largas horas, sobre los momentos en que había sido estricta con Rebeca. Cada sacrificio que había hecho por ella se convertía en evidencia de negligencia en su versión. «Mi cliente», dijo Leiva,
Ha sufrido años de trauma emocional debido a la crianza deficiente que recibió. Ha requerido terapia extensiva para superar estos daños, y merece ser compensada por el costo de su recuperación. Presentó informes del Dr. Marco Ríos, documentos que supuestamente probaban el trastorno de estrés postraumático de Rebeca, y grabaciones de nuestras conversaciones donde yo hablaba sobre los momentos difíciles de su infancia. Cuando llegó el turno de Rebeca de testificar, me dolió escuchar cómo distorsionaba cada recuerdo. La vez que la regañé por llegar tarde se convirtió en abuso verbal constante. Los tiempos cuando no podía comprarle ropa de marca se convirtieron en negligencia emocional que me hizo sentir inferior a mis compañeros. Los momentos cuando tenía que trabajar turnos dobles se convirtieron en abandono que me causó ansiedad de separación. Pero entonces llegó el momento que habíamos estado esperando. Raúl se levantó para su contrainterrogatorio, y su primera pregunta cambió completamente la atmósfera de la sala. Señorita Martínez, ¿podría decirnos cuándo conoció a Faustino Leiva? Rebeca se puso pálida inmediatamente. Yo, él es mi abogado, balbuceó. Esa no fue mi pregunta, insistió Raúl. Le pregunté cuándo lo conoció. ¿Fue antes o después de decidir demandar a su madre? El silencio de Rebeca fue ensordecedor. Lo conocí hace algunos meses, murmuró finalmente. En un bar llamado El Dorado, el 15 de marzo de este año, preguntó Raúl con precisión quirúrgica. Cuando usted todavía no había considerado demandar a su madre. Leiva se levantó de un salto. Protesto. Esta línea de interrogatorio es irrelevante. Pero el juez Arellano lo miró con curiosidad. Denegado. Quiero escuchar hacia dónde va esto. Raúl sonrió y sacó una carpeta de su mesa. Señorita Martínez, ¿está usted en una relación romántica con el señor Leiva? La pregunta cayó como una bomba. Rebeca miró desesperadamente a Leiva, quien había perdido toda su compostura profesional. Eso no tiene nada que ver con, empezó a decir, pero Raúl la interrumpió mostrando las fotografías que habíamos recopilado. Son estas fotografías de usted y el señor Leiva en situaciones románticas durante los últimos 6 meses. El tribunal estalló en murmullos. El juez pidió silencio y examinó las fotografías que Raúl le entregó. En ellas se veía claramente a Rebeca y Leiva abrazándose, besándose, en restaurantes caros y viajes de fin de semana. Señorita Martínez, dijo el juez con voz grave, es cierto que está románticamente involucrada con su abogado. Rebeca finalmente se derrumbó. Sí, susurró, pero eso no cambia el hecho de que mi madre me traumatizó. Pero Raúl no había terminado. Fue idea del señor Leiva que demandara a su madre. El silencio de Rebeca fue su respuesta. Le prometió él que podrían obtener una suma considerable de dinero si presentaban esta demanda. Protesto, gritó Leiva otra vez, pero ahora su voz sonaba desesperada. El juez Arellano lo miró con una expresión que podría haber derretido hielo. Señor Leiva, ¿está usted en una relación personal con su cliente? Leiva intentó mantener su compostura, pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Raúl entonces presentó nuestra evidencia. Las cartas de amor que Rebeca me había escrito durante años, incluyendo la del Día de la Madre de hace apenas 2 años. Los testimonios de los vecinos y maestros que hablaban sobre qué tipo de madre había sido yo realmente. La evidencia de que Leiva había manejado casos similares anteriormente, siempre con el mismo patrón de manipulación. Señor juez, dijo Raúl en su argumento final, este no es un caso de trauma emocional genuino. Es un caso de manipulación y fraude. Un abogado sin escrúpulos convenció a una mujer vulnerable de que demandara a su madre anciana para obtener dinero fácil, aprovechándose de las leyes diseñadas para proteger a víctimas reales de abuso. Cuando el juez pidió un receso, pude ver pánico en los ojos de Rebeca. Se acercó a mí durante el descanso, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mamá, yo no quería que llegara tan lejos. Faustino me dijo que sería fácil, que solo tendríamos que llegar a un acuerdo y nadie saldría lastimado. Rebeca, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, tú elegiste creerle a un extraño en lugar de recordar el amor que siempre compartimos. Elegiste el dinero sobre la familia. Esas fueron tus decisiones, no las de él. Ella intentó tomar mi mano, pero yo la retiré. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. Cuando regresamos a la sala,
El juez Arellano tenía una expresión que no presagiaba nada bueno para Rebeca y Leiva. Era hora de escuchar la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Cuando el juez Arellano regresó a la sala después del receso, el silencio era tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Rebeca estaba visiblemente nerviosa, retorciéndose las manos y evitando mirar en mi dirección. Leiva había perdido completamente esa arrogancia profesional que había mostrado durante semanas, y ahora sudaba profusamente mientras organizaba y reorganizaba sus papeles sin ningún propósito aparente. He revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada en este caso, comenzó a decir el juez con voz grave y autoritaria. Y debo confesar que en mis 30 años como juez, raramente he visto una situación tan perturbadora como la que se ha revelado hoy aquí. Sus palabras resonaron en la sala como martillazos, y pude sentir cómo la tensión se intensificaba con cada palabra. Señorita Martínez, dijo el juez, dirigiéndose directamente a Rebeca, antes de pronunciar mi decisión, tengo algunas preguntas que me gustaría que respondiera bajo juramento. Rebeca asintió débilmente, claramente aterrorizada por lo que vendría. Durante su testimonio, usted alegó que su madre la traumatizó emocionalmente durante su infancia. Pero hemos visto evidencia de cartas escritas por usted donde expresa gratitud y amor hacia su madre, algunas tan recientes como hace 2 años. ¿Cómo explica esta contradicción? Rebeca tartamudeó, buscando palabras que no llegaban. Bueno, a veces las víctimas de trauma desarrollan, vínculos complejos con sus abusadores. Era obvio que estaba recitando algo que Leiva le había enseñado a decir, pero sonaba hueco, falso, incluso para ella misma. El juez la observó con una expresión que mezclaba incredulidad y disgusto. Ya veo, dijo el juez secamente. Y dígame, ¿cuándo exactamente se dio cuenta de que había sido traumatizada por su madre? ¿Fue antes o después de conocer al señor Leiva? La pregunta golpeó como un rayo. Rebeca miró desesperadamente hacia Leiva, pero él estaba hundiéndose en su silla, claramente deseando estar en cualquier otro lugar. Fue cuando empecé terapia, murmuró Rebeca. ¿Con el doctor Marco Ríos?, preguntó el juez, consultando sus notas. El mismo doctor Ríos que resulta ser socio comercial del señor Leiva en varios emprendimientos. El color desapareció completamente del rostro de Rebeca. Era evidente que no sabía que habíamos descubierto esa conexión. El juez entonces se dirigió a Leiva con una mirada que podría haber incinerado papel. Señor Leiva, ¿tiene usted alguna explicación para esta red de conflictos de interés? Una relación romántica con su cliente, un socio comercial que proporciona diagnósticos convenientes, y un patrón documentado de casos similares. Leiva se levantó temblorosamente, claramente improvisando una defensa desesperada. Su señoría, mi relación personal con la señorita Martínez no afecta la validez de sus reclamos legítimos, comenzó a decir, pero el juez lo interrumpió con un gesto cortante. Señor Leiva, ¿realmente espera que este tribunal crea que es una coincidencia que usted haya iniciado una relación romántica con una mujer que casualmente tenía una madre con propiedades valiosas y luego la convenció de demandar a esa madre? La sala estaba completamente en silencio. Hasta los periodistas habían dejado de escribir para observar el desarrollo de este drama. Pude ver cómo algunos de ellos ya estaban enviando mensajes por sus teléfonos, probablemente alertando a sus editores sobre la historia que se estaba desarrollando. Además, continuó el juez, ahora claramente indignado, he solicitado los registros del Colegio de Abogados sobre sus casos anteriores, señor Leiva. En los últimos 3 años, usted ha representado a 5 personas diferentes en demandas contra sus padres ancianos por supuestos traumas emocionales. En cada caso, los padres tenían propiedades significativas pero recursos líquidos limitados. ¿Cómo explica este patrón? Leiva estaba completamente acorralado. Su señoría, yo simplemente represento a clientes que buscan justicia por los daños que han sufrido. Pero su voz carecía de cualquier convicción. Sonaba como un hombre que sabía que había sido atrapado en una mentira elaborada. Señor Leiva, dijo el juez con voz de hielo, no solo voy a desestimar completamente esta demanda, sino que voy a referir este caso a la Fiscalía para investigación por posible fraude legal y al Colegio de Abogados para revisión disciplinaria. Su licencia para ejercer la abogacía estará bajo revisión inmediata. Las palabras del juez cayeron como una sentencia de muerte sobre Leiva, quien se desplomó visiblemente en su silla. En cuanto a usted, señorita Martínez,
continuó el juez, ahora dirigiéndose a Rebeca, lo que ha hecho aquí hoy no solo es legalmente reprensible, sino moralmente abominable. Ha intentado destruir financiera y emocionalmente a la mujer que la crió, la alimentó, trabajó día y noche para darle oportunidades en la vida, todo por dinero fácil y bajo la influencia de un hombre que claramente la manipuló. Rebeca había comenzado a llorar, pero ya no eran lágrimas de actuación. Eran lágrimas de vergüenza real, de alguien que finalmente entendía la magnitud de lo que había hecho. «Mamá», susurró, volteando hacia mí. «Lo siento mucho. No sabía qué». Pero el juez no había terminado. «No solo voy a desestimar esta demanda con prejuicio, lo que significa que no puede ser presentada nuevamente, sino que voy a ordenar que usted pague todos los costos legales incurridos por su madre en su defensa. Además, voy a ordenar una investigación sobre la posibilidad de presentar cargos por presentación de demanda frívola y perjurio». El martillo del juez resonó en la sala como un trueno. «Caso desestimado. Señora Irene Martínez, usted es libre de cualquier obligación hacia su hija en relación a esta demanda. Y permítame añadir, señora, que después de escuchar toda la evidencia, es claro que usted fue una madre ejemplar que hizo sacrificios extraordinarios por su hija. Lo que ella ha intentado hacerle hoy es una traición imperdonable a ese amor y dedicación». La sala estalló en murmullos y el sonido de periodistas haciendo llamadas telefónicas. Doña Miriam y las otras testigos que habían venido a apoyarme se acercaron para abrazarme, todas hablando al mismo tiempo sobre lo orgullosas que estaban de que la verdad hubiera salido a la luz. Pero mi atención estaba fija en Rebeca, quien permanecía sentada en su lugar, llorando en silencio mientras Leiva recogía apresuradamente sus papeles y prácticamente huía de la sala. Varios periodistas lo siguieron, gritando preguntas sobre su práctica legal y sus otros casos similares. Raúl me puso una mano en el hombro. «Señora Martínez, ganamos. No solo ganamos, sino que nos aseguramos de que Leiva no pueda hacer esto a ninguna otra familia». Pero mientras observaba a mi hija destruida en su asiento, me di cuenta de que aunque habíamos ganado la batalla legal, había perdido algo mucho más valioso. «Rebeca», la llamé suavemente. Ella levantó la mirada, con los ojos rojos e hinchados. «Mamá, ¿puedes perdonarme algún día?». Su voz era pequeña, quebrada, como la de la niña que solía consolarse en mis brazos. La miré durante un largo momento, sintiendo el peso de 40 años de ser su madre. «Rebeca», le dije finalmente, «el perdón es algo que tienes que ganarte. Y eso va a tomar mucho más que lágrimas y disculpas». Me levanté y salí del tribunal con Raúl y mis amigas, sintiendo por primera vez en meses que podía respirar completamente. Afuera, los periodistas me rodearon con preguntas, pero yo simplemente sonreí y dije, la verdad siempre sale a la luz. Siempre. Esa noche, los noticieros locales abrieron con la historia del abogado que manipulaba a adultos jóvenes para demandar a sus padres ancianos, y la madre valiente que expuso el esquema. Pero para mí, la verdadera victoria no estaba en los titulares. Estaba en saber que ninguna otra madre tendría que pasar por lo que yo había vivido. 6 meses después del juicio, mientras riego las flores que planté en mi jardín la semana pasada, puedo decir que finalmente entiendo lo que significa vivir en paz. El escándalo del caso había tenido repercusiones que nunca imaginé. Faustino Leiva perdió su licencia para ejercer la abogacía y enfrenta cargos criminales por fraude. 3 de sus víctimas anteriores presentaron demandas contra él después de ver la cobertura mediática de nuestro caso. El doctor Marco Ríos también está bajo investigación por proporcionar diagnósticos falsos. Pero más importante que todo eso es lo que descubrí sobre mí misma durante este proceso. Durante décadas, había definido mi valor como persona a través de mi rol como madre. Cuando Rebeca me traicionó, sentí que mi vida entera había sido un fracaso. Pero ahora entiendo que yo soy mucho más que solo la madre de Rebeca. Soy Irene Martínez, una mujer de 69 años que trabajó duro toda su vida, que se sacrificó por amor, que enfrentó la traición con dignidad y que tuvo el valor de luchar por la verdad. La casa se siente diferente ahora. Ya no es solo el lugar donde espero que alguien venga a visitarme. Es mi santuario, mi refugio, el espacio que construí con mis propias manos y mis propios sueños. He redecorado la sala, he plantado un jardín de rosas en el patio trasero, y he convertido el cuarto de Rebeca en un pequeño estudio donde escribo. Sí, escribo. A los 69 años, he descubierto que tengo cosas que decir. Raúl viene a visitarme cada domingo con su esposa y sus 2 hijos pequeños.
Se han convertido en la familia que elegí, no la que me tocó por sangre. Los niños me llaman abuela Irene, y cuando veo sus caritas iluminarse cuando les cuento cuentos, recuerdo por qué me enamoré de la maternidad en primer lugar. La diferencia es que ahora sé que el amor real fluye en ambas direcciones. Rebeca intentó contactarme varias veces después del juicio. Llamadas telefónicas que no contesté, cartas que leí pero no respondí, visitas que observé desde mi ventana pero a las que no abrí la puerta. No porque esté llena de odio, sino porque finalmente entendí que el perdón no significa permitir que alguien te lastique repetidamente. Significa liberarte del poder que esa persona tiene sobre tu felicidad. Hace 3 semanas, sin embargo, algo cambió. Rebeca apareció en mi puerta, pero esta vez no llegó en su carro elegante ni vestida con ropa cara. Caminó desde la parada del autobús, vestida con jeans simples y una camiseta, cargando una mochila pequeña. Había perdido peso, se veía cansada, pero también había algo diferente en sus ojos. Algo que no veía desde que era niña. «Mamá», me dijo cuando abrí la puerta, «no vengo a pedirte perdón. Vengo a pedirte que me permitas ganármelo». Le dije que podía sentarse en el porche, pero que no estaba lista para invitarla a entrar. «Entiendo», respondió, y se sentó en los escalones como solía hacer cuando era adolescente y necesitaba hablar conmigo. «Perdí mi trabajo después del juicio», me contó. La empresa donde trabajaba no quería estar asociada con el escándalo. Perdí mi apartamento porque no podía pagar la renta sin ayuda de Faustino. Perdí a mis amigos porque se dieron cuenta de qué tipo de persona me había convertido. Hizo una pausa, mirando sus manos. Pero lo que más lamento no es haber perdido esas cosas. Es haber perdido el respeto por mí misma. Le pregunté dónde estaba viviendo. En un albergue para mujeres en el centro. Estoy trabajando medio tiempo en una cafetería y asistiendo a terapia real, no la farsa que tenía con el Dr. Ríos. Mi nueva terapeuta me está ayudando a entender cómo pude hacer algo tan horrible a la persona que más me amaba en el mundo. Sus palabras sonaban sinceras, pero yo había aprendido a ser cautelosa. «Rebeca», le dije, «durante 40 años, mi mundo giró alrededor de hacerte feliz. Y mira dónde me llevó eso. No voy a volver a cometer ese error». Ella asintió, y pude ver lágrimas en sus ojos. «No te estoy pidiendo que hagas eso, mamá. Te estoy pidiendo que me dejes demostrar que la hija que criaste todavía existe, enterrada debajo de todas las decisiones terribles que tomé». Me dijo que había empezado a hacer trabajo voluntario en un hogar para ancianos los fines de semana. «Hay una señora ahí, doña Carmen, que me recuerda a ti. Sus hijos nunca la visitan. Y cuando estoy con ella, me doy cuenta de lo afortunada que fui de tener una madre que se preocupaba tanto por mí. Me doy cuenta de todo lo que destruí por codicia y estupidez». No le prometí nada esa tarde, pero tampoco le cerré la puerta completamente. Le dije que si realmente quería ganarse mi perdón, tendría que demostrar con acciones, no con palabras, que había cambiado. Y eso va a tomar años, Rebeca. Años de comportamiento consistente. No semanas ni meses. Desde entonces, viene cada domingo por 1 hora. Se sienta en el porche y me cuenta sobre su semana, sobre el trabajo en el hogar de ancianos, sobre lo que está aprendiendo en terapia. No me pide dinero, no me pide favores, no trata de manipularme emocionalmente. Simplemente viene y habla, como si estuviera reconstruyendo lentamente la conexión que destruyó. La semana pasada me trajo algo que me sorprendió, una carta que había escrito para doña Carmen en el hogar de ancianos, contándole sobre mí. En la carta, Rebeca describía a una madre que trabajaba incansablemente por su hija, que se sacrificaba sin quejarse, que daba amor incondicional incluso cuando no era correspondido. Era la primera vez en años que Rebeca hablaba de mí con admiración real, no manipulada. «¿Por qué me muestras esto?», le pregunté. «Porque quiero que sepas que finalmente entiendo quién eres realmente», me respondió. «Y quiero que sepas que estoy tratando de convertirme en alguien digna de ser tu hija otra vez. No sé si algún día podré perdonarla completamente. No sé si nuestra relación podrá repararse del todo. Pero sí sé que ya no vivo mi vida esperando a que ella me valide o me ame. Vivo mi vida siendo la mujer fuerte e independiente que siempre fui, incluso cuando estaba tan ocupada cuidando a otros que no me daba cuenta. Tengo nuevas amigas en mi clase de baile los martes, un club de lectura los jueves, y un proyecto de jardinería comunitaria que me llena de propósito. A los 69 años, finalmente estoy viviendo para mí misma,
y es liberador de una manera que nunca imaginé. Esta mañana, mientras escribía en mi diario, me di cuenta de algo importante. El mayor regalo que me dio esta experiencia horrible no fue ganar el caso o exponer a Faustino Leiva. Fue descubrir que puedo ser feliz sin la aprobación de nadie más. Que mi valor como persona no depende de que también cumplí mi rol como madre, sino de la integridad, fuerza y dignidad con las que he vivido mi vida. El sol está bajando ahora, y puede escuchar a los niños de Raúl jugando en el patio trasero donde vendrán a cenar en una hora. Mañana es domingo, y Rebeca probablemente vendrá para su visita semanal. Tal vez algún día la invite a entrar. Tal vez algún día podamos ser una familia otra vez. Pero si eso no sucede, estoy en paz con esa posibilidad también. Porque finalmente entiendo que la verdadera libertad no viene de ser amada por otros. Viene de amarte y respetarte a ti misma lo suficiente como para no permitir que nadie, ni siquiera tu propia hija, destruya la vida que has construido con tanto esfuerzo. Y esa, queridos amigos que han escuchado mi historia, es la lección más valiosa que he aprendido en mis 69 años de vida. Si ustedes están pasando por algo similar, si sienten que alguien está aprovechándose de su amor y generosidad, recuerden, ustedes valen más que el maltrato que están recibiendo. Tienen derecho a vivir con dignidad y respeto. Y nunca es demasiado tarde para comenzar a valorarse a ustedes mismos. Gracias por acompañarme en este viaje. Sus comentarios y apoyos significan mucho para mí. Por favor, comparten esta historia si conocen a alguien que pueda necesitar escucharla. Y recuerden,